Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 3 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Derecho de Empresa y este segmento sobre ley aduanera. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio también en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de algunas temáticas de derecho de empresa. En particular vamos a iniciar con un análisis al dictamen de la ley aduanera, iniciativa de ley que se ha puesto alineada al paquete económico 2026, aunque realmente va con guión separado. Y también en el segundo segmento llevaremos, bueno, entre los dos, la temática de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, el tema de imponer aranceles a determinados productos provenientes de países con los que no tenemos tratado. Entonces vamos a empezar con la ley aduanera. Y cabe mencionar, en la economía mexicana, hoy en día y desde hace unos 20 años, 25 años, el elemento, cuando vemos el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de gasto o de erogaciones, pues que está compuesto por gasto gubernamental, inversión de las empresas, consumo de los individuos y tiene el componente de exportaciones netas, que en realidad entre los tres primeros citados es la suma y la resta de las exportaciones menos las importaciones. Pero cuando ves el tema de exportaciones netas, propiamente hablamos de un déficit comercial. Sin embargo, aun cuando tenemos un déficit, y vamos, el resultado es negativo, por eso es déficit, pues lo cierto es que el componente de comercio exterior siempre es un impulsor fundamental a todo el PIB transversalmente, o sea, ya sea gobierno, ya sea, bueno, gobierno, pensemos en petróleo, exportación, en las empresas, la inversión provocada para poder exportar, y en la perspectiva de consumo, que es el factor principal de importaciones, pero al final del día, que tiene una gestión fundamental en el comercio exterior, pues el comercio exterior se ha convertido precisamente en uno de los catapultas fundamentales de la actividad económica. En un país, en la métrica o en la óptica de la política fiscal, en donde tienes el 54% de agentes económicos informales y en su caso el exprimir a los contribuyentes cautivos ya va llegando a límites donde ya no hay más que exprimir, pues tienen que buscar otras alternativas de recaudación. Y ante el contexto que acompaña todas estas políticas públicas que vienen de Estados Unidos con su posición de guerras comerciales, de aranceles a diestra y siniestra, pero con la expectativa de consolidar un tratado de Estados Unidos, México, Canadá durante el 2026 y sostener la relación como este bien mayor al que hemos hecho alusión en diferentes programas anteriores, pues México dice, bueno, pues vamos haciendo cosas que nos lleven a sostener el tratado y a su vez sostener un incremento recaudatorio para sustituir lo que no vamos a hacer, no tenemos interés de hacer en materia de la informalidad. Y entonces en esa lógica tiene sentido, aun cuando pueda tener implicaciones que criticaremos durante este y el siguiente segmento, reformular normativas como la ley aduanera, normativas como la ley de impuestos a las importaciones y a las exportaciones, en consonancia de esos objetivos primarios, ¿no? Así las cosas, la estrategia gubernamental con respecto a esta temática de ley aduanera y de impuestos a las importaciones y a las exportaciones, que son leyes existentes, que se reformulan, que se modifican, tiene sus dos principales pilares: fiscalización aduanera rigurosa, o sea, ser muchísimo más cuidadosos en el proceso aduanero, y una política de protección industrial selectiva. Empecemos entonces. La ley aduanera es parte del paquete económico en la perspectiva macro, pero jurídicamente es una legislación aparte, discutida y con la eventualidad de implementación en un momento diverso. Esta busca que se mejore, fortalezca y modernice la legislación para combatir la evasión, la subvaluación y el contrabando, que subyacentemente ayudaría a disminuir la informalidad, pero al final del día, pues como principio toral fiscalizador, lo que busca es que se disminuya la problemática que le causa al fisco, que le evadan impuestos, que subvalúen para pagar menos impuestos de lo que se importa, y por supuesto el contrabando fundamentalmente.
Ahora bien, esto lo quieren lograr con respecto a ciertos aspectos muy particulares. Un fortalecimiento tecnológico de las aduanas. Ya sabemos que tenemos esta dependencia de la ANAM, que es esta Agencia Nacional de Aduanas a cargo del Ejército o vinculada al Ejército, más la operación ordinaria del Servicio de Administración Tributaria en ese vínculo. Y luego tenemos a los recintos fiscalizados que se les van a imponer, que son este tipo de agentes económicos que disponen tipo bodegas para importar sin pagar impuestos de manera masiva y luego se paguen los impuestos conforme se extraen de ese recinto el bien y se colocan a la venta ya sea al consumidor o al eslabón de cadena productiva el impuesto que corresponda. Y entonces incrementar las cargas obligatorias a cumplir para control de inventarios, videovigilancia y trazabilidad de la movilidad de los bienes, ya que por ahí pasa mucho temas de evasión o incluso contrabando, ¿no? Y que van a tener que trabajar todos esos sistemas que esos agentes económicos privados sean interoperables con la autoridad, que la autoridad tenga un cierto mecanismo de acceso. También un cambio central es incrementar la carga operativa en la ampliación de la responsabilidad solidaria y eliminación de excluyentes con respecto a la responsabilidad de los agentes aduanales. Los agentes aduanales son cuasi función pública asignada por medio de patentes a estos agentes privados que tienen tareas específicas con el proceso aduanero en la gestión de importaciones o exportaciones que tienen hoy en día una responsabilidad. Bueno, con los cambios propuestos específicamente en la ley aduanera, se incrementará la responsabilidad solidaria para que respondan por aquellos impuestos que se evadan o que ocurran procesos de contrabando, entre otros. Y también la misma ley les genera exclusiones de que, bueno, yo hice mi trabajo y el otro, pues no sé, provocó el importador, provocó el quebranto fiscal. Bueno, pues el agente aduanal podría tener implicaciones. Esto implicará, por supuesto, costos que veremos cómo se reparten. Ahorita lo discutimos. Luego también está el tema de las patentes de los agentes aduanales. Se plantea una patente de 10 años y una certificación obligatoria bianual. Sin embargo, ahorita comentaremos sobre los avances de las negociaciones que se está dando con organismos vinculados precisamente a estas actividades, ya sea la propia CAREM, que es la Confederación de Agentes Aduanales, o los representantes de organismos que tienen uso de estos servicios, como puede ser la Canaco, la Concanaco, etcétera, etcétera. Bueno, las medidas buscan aumentar la recaudación, cerrando la evasión y profesionalizando al gremio, pero también hay impuestos que se aumentan. Ahorita iremos a estos impuestos que se aumentan. Vamos empezando con la ley aduanera entonces, y esto con el objetivo de fortalecimiento a la legislación, busca que se incremente la competitividad del país, combatiendo los elementos irregulares como evasión, elusión y subvaluación, así como contrabando. Obviamente, dentro de los mecanismos es procedimientos más estrictos, uso de tecnología más amplia, por supuesto, sanciones severas que provoque que estos agentes, sobre todo los agentes aduanales, que tienen una concesión gubernamental, esta patente, que es el nombre jurídico, pues tengan sanciones mucho más graves por un descuido o incluso una intencionalidad irregular. Se reconocen facultades compartidas entre la ANAM y el Servicio de Administración Tributaria como autoridades aduaneras detrás de esta temática. Y esto es fundamental señalarlo. Cuando se crea la ANAM, se crea muy mal jurídicamente e incluso llega un momento en que hay una resolución de la Corte que habla de que ni siquiera existe, ¿no? Entonces terminan, bueno, ya regularizándose en aquel entonces y ahora afianzando jurídicamente la existencia y coalición de trabajo entre las dos dependencias. Ahora bien, el eje central, como les decía, es el fortalecimiento del control y digitalización aduanera. Y entonces, por ejemplo, el tema de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos tienen que implementar sistemas tecnológicos que además sean interoperables con la autoridad para el acceso remoto continuo. Además, se va a crear un consejo aduanero, que es un órgano deliberativo que va a presidir la Secretaría de Hacienda y va a participar el SAT, la ANAM, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para dictaminar sobre el otorgamiento y prórroga o suspensión y también, en su caso, cancelación de patentes y autorizaciones a agentes aduanales. En la normativa de 2014 que se modificó, se amplió el criterio de la posibilidad de que un no agente aduanal ejerciera prácticas de agente aduanal bajo ciertos criterios y cumplimientos,
creo yo, sin entrar a fondo de conocimiento claro de cómo operaban esos y si se operaron realmente esos cuasi agentes aduanales, pues aquí se va a cerrar la pinza para que realmente haya una posición más seria. Dos, este Consejo Deliberativo a veces suenan operaciones sobrereguladas del gobierno. Por ejemplo, está el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que lo integran Secretaría de Hacienda, las comisiones bancarias, la de seguros, la CONSAR y Banco de México. El IPAB también participa. Y entonces se reúnen en ciertos periodos y anuncian, y acaba de salir hace unos días, cómo está el sistema financiero. Porque cada dependencia tiene sus propias tareas, pero todas coaligando hacia el sistema financiero. Bueno, aquí sería una cosa similar. Un consejo entre dependencias de gobierno que están vinculadas a la actividad aduanera para, en particular, tocar los temas de las patentes. La iniciativa impone una responsabilidad más amplia a los agentes aduanales, reconociéndolas como actores clave y coadyuvantes del Estado. Hay una vigencia temporal de 10 años propuesta, pero se amplió en las negociaciones, como les digo, a 20 años. Y en su caso, el tema de certificación va a ser cada 3 años. Esto tiene un claro tema, una de control del gobierno y dos de costos a los agentes aduanales que eventualmente tendrán que repartir a sus usuarios. Dame un segundo, Arturo. Y entonces en esa cuestión, pues también va acompañado del tema de excluyentes de responsabilidad, fijación de criterios amplios sobre responsabilidad solidaria, los pagos de impuestos que pudieran tener que pagar en función de los omitidos por sus clientes, entre otros. Y se refuerzan controles de regímenes especiales como el recinto fiscalizado estratégico para comprobación técnica y contable de todos los procesos que tengan en operación en estas estructuras. Así las cosas, una ley aduanera más robustecida para control que implica costos. Veremos ciertos temas cuando volvamos al aire. Voy a corte, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.